y voy a tratar en la medida de lo posible de darles algunas cifras lo más actualizadas y alguna reflexión sobre estas cifras de algo que efectivamente es una sombra, y que bueno, pues que estamos intentando desde todas las organizaciones y desde todos los sitios ser capaces de ir hacia el final del túnel, porque la verdad es que de momento un poco de túnel sí que estamos. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero es, como bien ha dicho el profesor Rojo, a mí también me gusta dar las fuentes de los datos que vamos a comentar. Pues la primera es un informe coste de septiembre de 2017, donde los profesores José Denó y José Molero hicieron un análisis de los recursos destinados a I+D+I. Luego saben ustedes que hace pocos días se presentó en el Parlamento el informe sobre ciencia y tecnología en España, Fundación Alternativas, y luego, por último, de CRUE Universidades Españolas, la investigación y transferencia de conocimiento, un avance de resultados del informe. Yo actualmente ocupo el cargo de secretario ejecutivo de la sectorial de I+D+I de CRUE, y por lo tanto, digamos, pues tengo alguna información privilegiada con respecto a este tipo de datos en lo que se refiere a las universidades, tanto públicas como privadas, que luego al final pondré un par de diapositivas que tienen que ver solo con universidades. Bueno, ¿quién financia la I+D en España? Bueno, pues esto creo que, en fin, todos lo sabemos, los recursos del Estado, que fundamentalmente es a lo que me voy a dedicar en la intervención de hoy, entre otras razones, porque los recursos de las comunidades autónomas son bastante dispares y muy difíciles de encontrar en algunos casos, la Unión Europea, que en fin, al final también diré alguna cosa, fundaciones, otras instituciones públicas o privadas y empresas con el sesgo que ya ha dicho el profesor Rojo, que efectivamente ahora estamos alrededor del 55%, el porcentaje total de la financiación que corresponde al sector privado, lo cual es claramente insuficiente para la media europea y claramente insuficiente para promocionar una subida importante de la financiación. Vamos con lo que se refiere a los presupuestos generales del Estado, como digo, es lo que más vamos a ver aquí, que se agrupan en la política de gasto 46, que tiene que ver con esto, y la novedad en 2017 es que, como saben ustedes, se ha incorporado a Mineco las responsabilidades de industria, lo cual, digamos, en la tabla general puede llevar lugar a algún tipo de distorsión, pero que procuraré que para lo que nos interesa aquí no sea así. Bueno, esto lo que tienen aquí ustedes es la evolución de los recursos totales para I+D+I y de las componentes tanto no financiera como financiera, en millones de euros. Como saben ustedes, la componente financiera tiene muy poca incidencia sobre la investigación, entre comillas, todas las comillas que ustedes quieran, porque a mí no me gusta nada llamarlo fundamental, Para mí hay investigación buena y mala, y la buena algunas veces se aplica. Pero bueno, para entendernos, las componentes financiera y no financiera en millones de euros. Como ven aquí hay un dato importante, y es que en los años 2010-2011 se mantuvo un porcentaje relativamente alto de los recursos totales para I+D+I, pero estos recursos totales estaban basados fundamentalmente en los recursos financieros, mientras que los recursos no financieros ya empezaron a caer. Si vamos a una evolución sobre el porcentaje, la participación en los presupuestos generales del Estado, en cuestión de porcentajes, vemos que hay una clara bajada de los recursos no financieros, hay una subida que luego lo comentaré específicamente en la comparación de los años 2016 y 2017, pero si ven ustedes, la conclusión más importante es que los fondos no financieros están estabilizados en los últimos años en porcentajes similares a 1999. Este es un dato que creo que es bastante relevante. Vamos a hacer una pequeña comparación de 2017 y 2016. Estos son los presupuestos de 2017, como saben de 2018 todavía no tenemos, no sabemos si se prorrogarán presupuestos de 2017 o no, pero es interesante ver algunas cosas. Hay un aumento en el total de 84 millones de euros, es decir, hay un aumento en total del 1,31%, de 6.429 millones en 2016 a 6.513 en 2017. Sin embargo, cuando hacemos un pequeño análisis de esto, vemos que el aumento fundamentalmente es debido al aumento en los fondos financieros. En los fondos financieros pasa de 3.754 millones a 3.901,
es decir, hay un aumento del porcentaje de 58,9 a 59,9, aumenta un 3,92%, mientras que, sin embargo, los fondos no financieros, que digamos son los que nos nutrimos los organismos públicos fundamentalmente, hay una disminución de 63 millones de euros, en porcentaje es un 2,36 millones de euros. Esta disminución de fondos no financieros y con respecto a los fondos financieros rompe una tendencia que ocurrió en el 2016 con respecto al 2015, donde aunque era muy pequeño el aumento, pero el aumento se produjo en los recursos no financieros. Bueno, pues ahora se vuelve a romper esa tendencia, vuelve a aumentar más los recursos financieros que los no financieros, como venía siendo en los años anteriores. Total, en definitiva, hay una reducción. Aquí hay una cosa que también es importante, es que este aumento total es menor que la inflación para el año 2017. Esto también es un dato importante. Pero bueno, hay una disminución, que es lo que más, digamos, nos importa, y que esta disminución, la verdad, es que se nota más en los recursos que están más destinados a las universidades y a los OPIs, como veremos a continuación. Una vez hecho el análisis de conjunto, voy a hacer un pequeño análisis muy somero de algunos aspectos particulares. Por ejemplo, la financiación de fondos de investigación, OPIs y formación para investigadores, que son tres temas fundamentales. Los fondos de investigación de los que los nutrimos las instituciones públicas, las universidades, por ejemplo, los organismos públicos de investigación y cuánto dinero se gasta el Estado en la formación de investigadores. Hasta 2016 las partidas específicas venían recogidos en el programa 473. Ahora en 2017 desaparecieron porque evidentemente con la constitución de la Agencia Estatal de Investigación muchas de las partidas pasaron a la agencia. Tanto en el Fondo Nacional como los recursos de la agencia son siempre fondos no financieros. E insisto que de estos recursos es de lo que se nutren las convocatorias de proyectos de investigación y acciones similares. Bueno, pues vamos a ver cómo han evolucionado, aunque aquí se ve un poco mal, porque es pequeño. En 2017 hay un aumento relativamente importante, tengo aquí el número por si no lo ven, porque yo tampoco lo veo. Hay un aumento de recursos de más de 143 millones de euros. Los incrementos fundamentales son debidos al aumento en los recursos destinados a empresas privadas y también en algunos casos a comunidades autónomas. Sin embargo, esta comparación es una comparación bastante difícil de explicar, porque algunas de las actuaciones que antes estaban en el Fondo Nacional de Investigación ahora se han subsumido dentro del presupuesto de la agencia. Por ejemplo, aquí está el dinero dedicado a las FPI, a la formación del personal investigador, de tal manera que no se desglosa y que por lo tanto es difícil hacer una comparación exhaustiva. Pero bueno, digamos que este es el presupuesto con el que cuenta la agencia para 2017, con el que contaba la agencia para 2017, pero que en fin, son ahora las convocatorias, como saben ustedes, están evaluándose y están a punto, bueno, están ya evaluadas, todas ellas, y están a punto de salir la resolución definitiva de los proyectos que se han evaluado. ¿Qué pasa con los OPIs? Bueno, pues aquí tienen ustedes todos los OPIs, su financiación, y hay un dato, solo hay un par de datos que quizá es importante de dar, que en conjunto el presupuesto de los OPIs ha disminuido en 2017 con respecto a 2016. Hay una disminución de 42 millones de euros, lo que significa un porcentaje del 3,25%. Esta disminución, hay una que es muy importante, que es la de LINIA, probablemente porque varios de los proyectos de investigación que tenían asignados ahora han pasado a proyectos de investigación gestionados por la agencia estatal. Pero bueno, hay una disminución en su conjunto, como ven, del 3,25%, y en particular en el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues hay una disminución de casi 6 millones de euros con respecto al presupuesto de 2016, lo que supone un menos 0,95%. Fundamentalmente en este caso hay una disminución importante en lo que son las inversiones reales. Si vamos a los fondos para la formación del personal investigador,
pues insisto, es lo mismo que les he dicho antes, esto se incluía como partida específica y ahora se supone que se han incorporado en los presupuestos de la agencia, aunque sin desglosarlo del resto de las partidas, por lo que de la información presupuestaria no podemos saber cuál es el importe destinado a este año y compararlo con los anteriores. Fíjense que aquí sí que prácticamente existe la misma cantidad durante los años anteriores, pero sí podemos comparar lo que ocurre con FPU, la formación del profesorado universitario, aunque eso corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Y como ven aquí, hay una disminución pequeña, pero disminución al fin y al cabo, de FPU, de 1,87 millones de euros, un menos 2,20% para este año con respecto a lo dedicado a este capítulo en 2016. Si hacemos una comparación a lo largo del tiempo, pues vemos algo que es bastante inquietante. Es que, como ven ustedes aquí, total en formación, desde aproximadamente 2012 tienen ustedes una línea plana. Si vamos a FPI, esto ocurre desde el 2010 aproximadamente, y si vamos a FPU, pues hay una ligera disminución en los últimos años. Y hay un dato que a mí me parece relevante, que es que en 2017 se dispuso de 43,24 millones de euros menos que en 2009 para formación, lo que es casi la mitad del presupuesto del año. Y además hay 23,46 millones de euros menos que en 2011. Es decir, es una de las sombras que el profesor Rojo ha puesto anteriormente de manifiesto. Vamos con el último tema que les quisiera comentar, que es la ejecución presupuestaria. En 2016 se produjo el máximo de no ejecución presupuestaria, que llegó a ser del 61,72%. Eso es así porque hubo una instrucción del Ministerio de Hacienda con fecha 20 de julio del cierre del presupuesto, con lo cual es una reducción forzada de la ejecución presupuestaria. Ya ven ustedes que el tanto por ciento de no ejecución en años anteriores oscila aproximadamente pues entre el 42 y el 48%. Aquí en fin, creo que saben todos ustedes que lo no ejecutado, lo que se llama los remanentes de crédito, vuelve al Tesoro. Es decir, digamos que del conjunto total de fondos dedicados a I+D+I, una parte no despreciable vuelve al Tesoro. ¿Y cuáles son esos remanentes? Pues esos remanentes son fundamentalmente créditos, son fundamentalmente lo que decimos los recursos financieros. Ahora veremos con otra transparencia, pero esto también merece la pena hacer hincapié en ello. A pesar de la no ejecución presupuestaria de un porcentaje muy importante de estos costes no financieros, estos siguen siendo una parte fundamental del porcentaje total del dinero dedicado a I+D+I. Bueno, pues aquí tienen ustedes lo que son los fondos totales, lo que es la propuesta de gasto 46, los créditos disponibles, que como ven no coinciden, esto es lo que tiene que ver con la intervención general de la Administración del Estado, en realidad esto es el dinero que hay disponible de verdad, y sin embargo aquí ven ustedes los fondos que se han empleado. Como digo, en 2016 es el máximo de no ejecución por ese cierre forzado del presupuesto a 20 de julio de 2016. Y esto es lo que les decía antes, esto es la no ejecución, los remanentes frente a remanentes financieros en millones de euros. Como ven ustedes, los remanentes han crecido, pero como ven ustedes, estos remanentes son prácticamente, bueno, voy a decir prácticamente todos, no, ahora veremos un pequeño dato, son en la inmensa mayoría de los casos, son remanentes financieros, son créditos que se dan a las empresas para que hagan I+D+I, pero por diversas circunstancias, entre las que entran fundamentalmente la capacidad de endeudamiento de las empresas y, en fin, otros temas, que luego si quieren podemos discutir sobre ello, pues no se ejecutan en un porcentaje muy elevado. De hecho, aquí lo tienen ustedes en cifras, de los 3.114 millones de euros no ejecutados, 229 millones de euros corresponden a fondos no financieros. Es decir, se han ejecutado
el 82,2%, y desde 2011 la ejecución de estos fondos estaba estabilizada junto por debajo del 90%. Es decir, como era de esperar, eso es una buena noticia, la ejecución de los fondos no financieros es grande. Pero, y esto también es alarmante, no deja de ser inquietante que tal y como estamos haya 229 millones de euros de fondos no financieros que no se han ejecutado. Es verdad que algunas de las partidas están en los presupuestos presumiblemente de este año para poderlas ejecutar. Y los otros 2.885 son fondos financieros. Hay una ejecución del 23% entre 2011 y 2015, y entre 2011 y 2015 la no ejecución de estos fondos estaba entre el 54% en 2011 y el 59% en 2015. Siempre insisto los porcentajes frente a los créditos totales, que son los intervenidos por la intervención general de la Administración del Estado. Conclusiones. Pues hay una total dependencia de la financiación de la I+D+I de la situación económica, con lo que ello implica la falta de estabilidad. Es decir, algo que venimos insistiendo tanto desde CRUE como desde las universidades, como desde COSTE, es que sería deseable que, al igual que ocurre en otros países de nuestro entorno, la ciencia tuviera una financiación plurianual para que no estuviera al albur de las circunstancias políticas en cada momento. La consideración del valor total de política de gasto 46 no es adecuada para evaluar la inversión en ciencia, pues los fondos financieros, como hemos visto, son notablemente mayores que los no financieros, y frecuentemente aumentan por encima de este último, llegando incluso a ocultar su reducción. Los fondos financieros son los que principalmente no se ejecutan, lo que muestra las dificultades de gestión que esto tiene para el sistema. Es decir, sí, hay una cantidad muy grande de dinero disponible para hacer I+D+I empresarial, pero por diversas circunstancias que desde luego serían tema de otra reunión de otro día, estos no son capaces de ejecutarse. Y la no ejecución de importantes volúmenes de recursos indica que la inversión prevista en I+D+I en los presupuestos generales del Estado es notablemente menor. Esta es otra característica también de España. Y esto es especialmente grave cuando, a pesar de que el porcentaje de ejecución es alto, cuando se trata de fondos no financieros. Bueno, aquí tienen ustedes donde pueden acudir para ver esto con más detalle, y las dos últimas diapositivas, pues me voy a ir a las universidades, porque, en fin, pues eso ahí es donde trabajo y donde tengo mi vida, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ¿qué vemos en 2016 comparativamente a 2015? Pues sorpresivamente ustedes verán aquí que el gasto, el incremento de la financiación de la Administración General del Estado es mucho mayor. Y esto fue así porque ese año hubo dos convocatorias. Si recuerdan ustedes, una se resolvió en enero y otra se resolvió en diciembre. Con lo cual, en muchas universidades es la suma de las dos convocatorias. No es porque haya habido más financiación, es porque es la suma de dos. Como ven también, bueno, pues la administración pública, local y autonómica, tiene un porcentaje, digamos, pequeño. La contribución de la Administración General del Estado es la mayor, lo que hemos visto antes también. Para las universidades representa el 54%. La contribución de la Unión Europea ya es del 21%, esto cada vez es mayor. Afortunadamente, las universidades también nos estamos convirtiendo en un elemento clave dentro de los instrumentos que pone en marcha el programa H2020 para la captación de recursos para I+D+I, y algo que a mí me interesa mucho resaltar, porque creo que es de resaltar, y es que las universidades continúan haciendo un esfuerzo importante para, con sus programas propios, en la medida en que se puede, bueno, pues paliar un poco, digamos, la falta de financiación. Y si nos vamos al resumen de la actividad en investigación y transferencia de conocimiento de 2016, vemos que el volumen captado en la financiación competitiva todavía es muy alto, es del 63%. La investigación por contrato-convenio, lo que son los contratos del artículo 83 y algunas licitaciones, ya representa un 24%, es decir, que las universidades también estamos haciendo un esfuerzo importante para captar recursos del sector público y privado, fundamentalmente el privado en estos casos, mientras que los proyectos colaborativos con empresas, los llamados retos colaboración, ya significan un 12% del total. Y bueno, estos son los datos, espero no haberles aburrido mucho con los datos. Muchísimas gracias por su atención.